El Códice Voynich, el manuscrito más extraño del mundo. Elaborado en el siglo XV, este libro está repleto de imágenes y textos que ningún especialista ha podido descifrar todavía. Aunque parece que cada vez tenemos más pistas sobre su contenido. Vivimos en un universo inexplicable, donde existen más preguntas que respuestas. Soy Eudo Vázquez y esto es Enigmas de nuestro mundo. Enigmas de nuestro mundo. La primera noticia de la existencia de Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un mago que decía comunicarse con los ángeles mediante unas piedras, y Edward Kelly, un embaucador. Huido de Rusia por motivos políticos, el polaco Wilfrid Voynich se trasladó a Inglaterra, donde después de muchas penurias se hizo de un hombre como tratante de libros raros. Estaba convencido de que el Códice Voynich encerraba conocimientos alquímicos que revolucionaría la ciencia moderna cuando pudiera descifrarse. La transcripción de un pasaje del libro que John Dee y Edward Kelly regalaron a Rodolfo II ofrece el siguiente texto. En el manuscrito Voynich aparecen una serie de diagramas circulares, zodiacales o astrológicos, grupos de mujeres desnudas bañándose en piscinas, más imágenes astronómicas, una sección farmacológica. El manuscrito Voynich se divide en varias secciones, según el tipo de ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la primera, un herbario en el que se reproducen diversos tipos de plantas. Las plantas dibujadas son tan enigmáticas como el texto que le acompaña, pues no se han podido identificar con ninguna especie real. Ante la aparente incoherencia de Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma o una estafa. Se ha especulado que fue el propio John Dee, mago, matemático y aficionado al ocultismo, quien hacia 1580 lo creó junto a su socio Edward Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos. Cuando hace más de 4.700 años se inventó la lengua escrita, los seres humanos fueron capaces de transmitir mensajes complejos mediante letras y signos, pero también se introdujeron códigos secretos y claves para encriptar textos de contenido religioso, político, diplomático o militar, cuyo desciframiento solo conocían los iniciados. Todas las civilizaciones han practicado estas técnicas, desde los sumerios a los griegos, los romanos, los mongoles, el Imperio Español y, por supuesto, todos los países en el último siglo, especialmente en tiempos de guerra. Los manuscritos y textos cifrados que se conservan son muchos y todos han sido descifrados con relativa facilidad, analizando sus códigos, en general bastante simples, con una excepción. El Voynich es el manuscrito más extraño del mundo, cuyo contenido nadie ha sido capaz de desvelar.
En la actualidad, el Voynich se guarda en la Biblioteca Beinecke de libros y manuscritos raros de la Universidad de Yale, escritos sobre vitela o pergamino fino, con un total de 232 páginas, aunque faltan algunas y hay otras desplegables, de 22 por 15 centímetros de formato y 5 de grosor. Este códice contiene centenares de dibujos y 37.919 palabras, con 25 letras o caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha y capítulos. Los análisis mediante carbono 14 han permitido datar la elaboración del pergamino entre los años 1404 y 1434. La letra es de tipo cursiva humanística en caracteres latinos, usada en Europa Occidental entre mediados del siglo XV y a comienzos del siglo XVI. En el siglo XVII, el manuscrito pasó por varias manos hasta quedar depositado en el convento franciscano de Mondragone, en Italia, donde en 1912 lo compró el tratante de antigüedades Wilfred Voynich, de quien toma el nombre. En 1931, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Hans Peter Kraus, que no consiguió revenderlo y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969. Desde el siglo XVI, muchos investigadores han tratado de descifrar el Voynich. Lo intentaron en el siglo XVII. El alquimista Jacobo Horsicki de Tepenez, el bibliotecario imperial George Bacher y el profesor de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marci. Se envió al jesuita Athanasius Kircher, famoso por sus intentos de descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto, pero aquel no respondió al reto. Ya en el siglo XX, el profesor William R. Niebuhr de la Universidad de Pensilvania intentó descifrarlo en 1921 e incluso llegó a trastornarse por ello. Lo analizaron expertos estadounidenses en criptografía, estudios de las inscripciones sobre piedra, aplicando algunas técnicas experimentadas en la Segunda Guerra Mundial, y filólogos profesionales y aficionados. Todos fracasaron. Para intentar descifrarlo, se han aplicado técnicas tradicionales, como sustituir una letra por otra, o asignarles un valor numérico, pero sin resultado coherente. Se han usado tarjetas perforadas, ya conocidas en 1500 por Girolamo Cardano, y programas de ordenador que han dado lugar a cientos de miles de combinaciones posibles, también sin resultado. Si se trata de un libro encriptado, sus claves son tan intrincadas que nadie ha conseguido descifrarlas. Por eso se ha sugerido que está escrito en un lenguaje oculto no conocido al que se ha dado nombre, el Voyniches. Y según se desprende en las ilustraciones, el texto contendría relatos esotéricos sobre ritos ocultos y los dibujos de plantas, astros y mujeres serían símbolos alquímicos. Algunas propuestas de interpretación del manuscrito han sido realmente estrambóticas. Se atribuye su autoría al monje inglés Roger Bacon, pero Bacon vivió en el siglo XIII y el Voynich se ha datado del siglo XV. Se ha especulado que lo escribieron los cátaros, que es una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas, que es obra de Leonardo da Vinci, pues parece escrito por un zurdo. Leonardo lo era, y contiene elementos propios del Renacimiento italiano que lo escribió el arquitecto Filarete a mediados del siglo XV, pues aparece la traza de un edificio similar a la torre del Castillo Forzesco de Milán que Filarete levantó y unos dibujos que recuerdan a los tubos de desagüe que ese arquitecto diseñó para el Hospital Mayor milanés. En resumen, aunque sí se han hecho ciertos adelantos al respecto,
El Voynich no tiene traducción alguna en ningún idioma conocido, ni se ha hallado la clave que haga posible su comprensión, si es que existe. Además, la disposición de lo escrito no responde a las normas que rigen la estructura semántica de cualquier idioma. Muchas palabras se repiten, en ocasiones, hasta 3 veces en la misma línea y 15 en la misma página. En cambio, si se respeta algunas normas formales, como que está escrito de izquierda a derecha, aunque carece de signos de puntuación, algunos párrafos van precedidos de estrellas y asteriscos. El texto también cumple con la llamada ley de Zipf, que señala que en las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Quizás el mayor misterio gráfico que presenta es que parece escrito por una sola mano, con trazo fluido y seguro, letras homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas, sin un solo error, algo extraordinario en un manuscrito. Se escribió usando una plantilla o un sistema de matrices para trazar letras y palabras. El enigma quizás nunca se resuelva. El último de estos intentos parece haber conseguido ciertos adelantos al respecto. Greg Conrad Power, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta, Canadá, están usando la inteligencia artificial para descifrar el manuscrito Voynich y han descubierto que el hebreo es la lengua de escritura más probable.